¿Cuál sería la siguiente reacción de los golem frente al poderío tartesio que se desarrollaba fuera de su control y que frustraba todos sus planes? La respuesta es bien simple. Los golem dirigieron contra Tartesos el mito de Perseo. Así como otras leyendas que tardíamente se han agrupado bajo la denominación general de mitos griegos, es en realidad un antiquísimo mito pelasgo. El espíritu Perseo no era argivo, sino oriundo de los íberos atlantes, de un pueblo mucho más occidental. Por eso su proeza no la lleva a cabo por encargo de un mero rey mortal como Polidectes, sino de la diosa de la sabiduría, Freya, la esposa de Nabután. Todos los nombres y las funciones de los dioses fueron luego cambiados y trastocados por los pueblos del pacto cultural. El tema es simple, que no puede proceder más que de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, una representación hiperbórea del origen. Como antes ya se había mencionado, fue Tul el centro isotrópico de donde procedía el espíritu. De manera semejante, para los primeros descendientes de los atlantes blancos, el origen fue Ponto, al que luego se personificó como un dios del mar y se identificó con la ola. Este Ponto se desposa con Gea, la tierra, quien da nacimiento, entre otros, a Forcis y Seto, símbolos prototípicos de los seres híbridos, mitad animales, mitad dioses. En un trasfondo esotérico, esta imagen alude al espíritu aportado por Ponto, el origen, el animal hombre, hijo de la tierra. Los hermanos Forcis y Seto se aparean a su vez, y junto a una serie de arquetipos híbridos, dan vida a tres mujeres que ya nacen viejas, las grayas o greas, es decir, las grises. Naturalmente, las grayas no son otras que las brayas, las guerreras sabias encargadas de custodiar el arado de piedra y la piedra de Venus. Son viejas porque deben ser sabias, y los que ignoran el significado de los instrumentos líticos afirmarán luego que entre las tres solo tenían un ojo y un diente. Perseo es la idealización del espíritu cautivo que intenta la hazaña de liberarse de la prisión material. Su objetivo es descubrir el secreto de la muerte, conseguir la más alta sabiduría y hallar a la pareja original. Nabután y Freya lo inspiran para que consulte a las brayas y ellas con la piedra de Venus le indican el camino a seguir. Debe dirigirse a un bosque sagrado de fresnos y reclamar la ayuda de los dioses para enfrentar con éxito a la muerte. Es lo que hace Perseo, y se produce el encuentro con Nabután. El dios le informa que la sabiduría está en poder de su esposa Freya, pero que no resulta fácil llegar hasta ella, pues la muerte se interpone al paso de los simples mortales. Para allanarle el viaje hacia Freya, Nabután revela a Perseo el secreto del vuelo y le entrega el signo de la media luna, el símbolo de los pontífices hiperbóreos. Según los atlantes blancos, los pontífices hiperbóreos sabían el modo de tender un puente infinito entre el espíritu y el origen Ponto. El grado de pontífice hiperbóreo lo confirma Vides, el señor de Catagar, cuando entrega a los que franquean la puerta a la morada de los dioses liberadores la túnica y el casco. Sobre la frente de ese casco, los pontífices fijan el signo de la media luna. Es tradición que los pontífices, así vestidos, disponían de la facultad de tornarse culturalmente invisibles. No por el efecto de tal indumentaria, desde luego, sino por la sabiduría que implica el poseerla. Nabután enseña a Perseo la lengua de los pájaros y lo guía hasta la morada de Vides, quien lo inviste de pontífice hiperbóreo. En su viaje hacia Freya, Perseo llevará en la mano un buche de grulla conteniendo 16 piedras, en cada una de las cuales está grabada una bruna. Al aproximarse a Freya, Nabután aconseja al héroe no detenerse a mirar el rostro de la muerte, lo que causaría su inmediata destrucción, y concentrarse en el espejo que la diosa de la sabiduría significa tras la muerte. Solo así podrá vencer a la muerte. Perseo cumple las indicaciones con exactitud y contemplándose en el espejo de Freya,
consigue comprender a la muerte y se transforma en hombre de piedra inmortal. A su regreso de la muerte, Perseo emplea la lengua de los pájaros para comprender a la serpiente con el signo del origen. Entonces adquiere la más alta sabiduría y encuentra a su pareja original. Hasta aquí es lo más importante del tema original transmitido a los pueblos nativos por los atlantes blancos. Es evidente que gran parte del mismo, milagrosamente recordado gracias a la misión familiar, fue incorporado por los señores de Tarsis en la reforma del fuego frío. Los lidios posteriormente contribuirían a su degradación mediante la perfección de la forma ritual, que consistía en el demencial intento de exhibir exteriormente, plasmados en la materia, unos signos que solo pueden ser metafísicos. Claro que quienes más harían para pervertir el sentido del tema del espíritu Perseo serían los sacerdotes del pacto cultural. Y después que el sentido fuera restituido por el culto del fuego frío, sin dilación los acompañarían los golem con todos sus recursos, trabados en una guerra que consideraban debido muerte para los planes de la fraternidad blanca a la que servían. En el mito argivo, Perseo, por encargo del tirano Serifos, a quien prometió imprudentemente traer la cabeza de Medusa, se dirige a la Tartéside, pues el monstruo habita un bosque de la península ibérica. Semejante localización no es gratuita, puesto que Vides, el señor de Catagar, fue denominado por los sacerdotes Ides, Aides o Hades, el señor de Tar, es decir, del Tártaro o infierno, con lo que Tarsis, Tartéside, Tartesos, etc., pasaron a designar lugares infernales. A esa ubicación contribuyeron también en gran medida los golem, cuando lograron observar la escultura de la diosa Pirena y la identificaron con el mundo antiguo como la gorgona Medusa. A partir de su viaje inverso a la Tartéside, el Perseo argivo comienza a comportarse como un claro exponente del pacto cultural. No consulta las brayas, sino que les roba el ojo común. Pero lo que más delata a esta falsificación engendrada por los sacerdotes del pacto cultural es la prevención del Perseo argivo que teme convertirse en hombre de piedra. Perseo clavará la hoz en el cuello de Medusa y dará muerte a la muerte, sin que esta hazaña le permita alcanzar la inmortalidad. La cabeza de Medusa, obtenida en la inútil hazaña del Perseo argivo, es colocada por la diosa en el centro del escudo, dando a entender claramente que en esta era, luego del triunfo del pacto cultural, la sabiduría estaba escudada en la muerte, sin que exista posibilidad alguna a los mortales de llegar a ella. Desde luego, esto es solo una amenaza de los sacerdotes del pacto cultural, para desalentar la búsqueda de la liberación del espíritu. En fin, como el Perseo argivo ni alcanzó la inmortalidad, ni consiguió la sabiduría, no podrá comprender a la serpiente, y por eso se vio obligado a matarla también, cosa que hará la vuelta de su hazaña, cuando lucha contra un dragón y libera a Andrómeda, con la que se une y procrea numerosa prole. Los golems sustentaban el asombroso concepto de que los mitos tenían carácter profético. Vale decir que los mitos y todo argumento procedente del cielo o de los dioses jamás se cumplen del todo, jamás están realizados totalmente. Tenían fe ciega en que si se repetían las circunstancias y los personajes, el mito, como profecía, se iba a desarrollar nuevamente en la tierra. En síntesis afirmaban: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso mismo se hará; nada nuevo hay bajo el sol. De manera que a juicio de los golem, si se profetizaba el mito del Perseo argivo, este se iba a cumplir infaliblemente. Entonces la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis quedaría también cumplida. Durante los siglos posteriores, muchos serían los perseos que intentarían la hazaña de conquistar Tartesos. Los griegos del período preclásico fueron muy receptivos a la estrategia de los golem, y ello los condujo a comprender muchas expediciones de conquista contra Tartesos. Los romanos, por su parte, se mostraron siempre amistosos con los tartesios y poco permeables a la influencia de los golem.
Ello no debe extrañar si se recuerda que por las venas de la nobleza romana circulaba la sangre de los Pelasgos, de Etruria, parientes directos de los Tartesios. El destino no reservaría, pues, ni a griegos ni a los romanos la hazaña de destruir Tartesos. Sería un hombre de Cartago, un fenicio, un rojo o púnico, el nuevo Perseo que empuñaría la hoz de hierro, símbolo invertido y pervertido de la media luna, y cortaría la cabeza de Medusa, dando así cumplimiento a la profecía de los Golem.